Ok, ya estamos grabando. Excelente. Buenas tardes a todos. Tenemos conectados a Kevin, Juan Pablo, Héctor, Alison y Ana. Entonces, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar con un proceso, pues, algo básico. Yo quisiera conocerlos primero, eh, pero primero me voy a presentar yo para que ustedes vean también cómo va a ser la dinámica. A lo largo del curso yo les voy a estar apoyando en todo el proceso de aprendizaje. Vamos a programar una serie de tutorías. En algunos temas vamos a dar 2 tutorías y en otros solo vamos a dar una tutoría. Este primer tema está acompañado de una tutoría, que es esta que estamos haciendo hoy, y de varios videos que ustedes tienen en el campus. Los siguientes temas tienen 2 tutorías, que van a ser una cada semana, para que ustedes programen. Recuerden que las tutorías no son obligatorias, son optativas de que ustedes la participen. Sin embargo, yo recomiendo muchísimo que participen para que puedan abordar sus dudas y para que también puedan aprender de los ejercicios que yo les voy a traer acá y vamos a repasar prácticamente en vivo. Yo voy a traer ejercicios al azar y los vamos a venir haciendo y los vamos a venir desarrollando. Yo no voy a resolver las tareas acá, pero sí voy a dar ejemplos parecidos a las tareas para que ustedes también vayan familiarizándose. Y vamos a dividir la tutoría en 2 secciones, la parte teórica y la parte práctica. En contabilidad, a diferencia de otras áreas, la parte teórica es re importante y en mi experiencia profesional, la contabilidad es un 75% teoría y un 25% práctica, a diferencia de que hay otros colegas que dicen, es que es puro número. Bueno, yo les puedo asegurar que el número se pone en el Excel e inclusive en el Excel lo calcula solo. Pero cómo poner ese número, ahí es donde está la importancia de la teoría y por eso es que vamos a desarrollar esta serie de clases. Como les decía al inicio, mi nombre es Andy Calderón, yo soy licenciado en Contaduría Pública y soy contador público autorizado. Tengo más de 12 años de experiencia profesional en el área de la gestión financiera, bancaria y en la parte de cumplimiento financiero y auditoría. Trabajé muchos años en bancos internacionales haciendo estados financieros grandísimos que se demora muchísimo. Aquí, para efectos del curso, vamos a hacer estados financieros pequeñitos, pero hay empresas que tienen departamentos de hasta 20, 30 personas que hacen el estado financiero, tienen 20, 30 personas que hacen los asientos contables, otras 20, 30 personas que revisan toda la contabilidad. Entonces, ahí en el transcurso del curso, de todo este módulo vamos a ir aprendiendo también las áreas de la contabilidad y cómo se constituye a veces los departamentos de contabilidad. Yo quisiera, bueno, darle el pase. Vamos a aprovechar que la compañera Ana tiene la cámara puesta. De nuevo, invitar a los demás compañeros a que puedan colocar su cámara para conocernos en la sesión. Entonces, yo quisiera conocer de ustedes, bueno, dónde son y en especial la carrera que están matriculados con Frankfurt para saber qué alineación tienen con respecto al curso y ver cómo vamos trabajando sus expectativas. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, en algún momento, ¿verdad? Ya nos presentamos. Mi nombre es Ana, Ana Quesada. Como particularidad mía, dijo, no soy costarricense, soy hondureña, ¿verdad? Así que me ha costado ciertas áreas de la contabilidad, Ujú. comenzar de cero. En realidad, es como Costa Rica me ayudó a descubrir que me gustaba, ¿ok? ¿Vives Este, acá? sí, Ok. actualmente sí trabajo en área de contabilidad, junto con un contador público y privado. Em, Me interesa mucho, ¿verdad? Completar la parte teórica porque en algunos casos tengo parte de la práctica, pero me hace falta mucha teoría. Como Ujú. decía usted, el Excel calcula, pero saber dónde lo va a poner y cuándo, de ¿Y cómo? repente, y cómo, exacto, eso hace también la diferencia, ¿verdad? Son ambas cosas, práctica y teoría. Entonces, yo espero dar lo mejor de mí en todo lo que pueda ayudarles, ¿verdad? Espero aprender muchísimo, voy a echarle todas las ganas, estoy dispuesta. Y no, yo siempre trato de aprender y sacar lo positivo siempre de todo, ¿verdad?
Para mí es un gusto. Realmente no tengo hasta el momento ningún título en contabilidad, como le digo, todo lo que sé es pura práctica, pura Es más desveladas, empírico, pura, sí. ok. Entonces, más o menos sí tengo cierto camino por ahí, dijo, porque ya he visto estados financieros, con lo de los asientos, eso sí me agarró como nueva, pero lo intenté y ahí vamos. Súper bien. Excelente, bienvenida Ana. Esperamos que el curso te ayude mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos con la compañera Alison. Profe, ¿me puede ver? No. No Sí, te puedo ver, pero sí te puedo escuchar. profe, Vamos a bueno, ver, no, ahí no. en algún momento se pondrá la cámara, ya me estoy viendo. Entonces, bueno, Esperemos que cargue. Ahora sí ya. bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alison. Bueno, Hola. tengo este, y prácticamente la contabilidad ahorita es totalmente nueva para mí. Vengo implementando recientemente. Creo yo que la contabilidad todos tendríamos que llegar a aprender, aunque sea básico. Entonces, de hecho, esta podría decirse que es mi segunda carrera porque estoy llegando a otra carrera. Y no, muchas expectativas del curso. Siento yo que, la verdad, nunca me imaginé que llegaría a interesarme por la contabilidad. Me gusta mucho la matemática, pero la contabilidad no es algo como que me pasó por la mente. Sí. Entonces, sí, mucha expectativa del curso y poder llegar a aprender bastante. Bueno, esperemos que de verdad podamos superar esas expectativas. La contabilidad para algunas personas es muy frustrante, pero yo siento que las personas que se frustran en la práctica contable son las personas que no conocen la teoría contable. Por eso yo siempre doy bastante énfasis a la parte teórica para que ustedes entiendan el porqué de la práctica. Y una vez entiendan el porqué de la práctica, la contabilidad es hermosa. O sea, es súper, súper linda. Esperamos, Alison, que En pues eso sí estamos de acuerdo, profe. sí, Es hermosa. Yo digo, sí, es entretenida. Tiene su lado de repente agotador mental, pero es por muy supuesto. entretenida. A mí lo que más me gusta de la contabilidad es que todos los días se aprende algo. Siempre hay cosas Y súper, siempre hay súper cosas extrañas. diferentes, problemas diferentes a los que usted se enfrenta y de repente le busca la solución y usted se siente satisfecho. Correcto. Inclusive yo, bueno, ya que trabajo varios años en esto, yo he tenido que inclusive llamar a colegas y preguntar, mira, tengo este caso, ¿vos qué harías? ¿O cómo lo harías? Y hay gente que dice, mira, pero vos y contador público y sabes mucho y tenés tanto tiempo en esto y cómo preguntas esto. Bueno, es que hay escenarios en donde la contabilidad es tan específica que es muy poco conocida y solamente algunos contadores tienen experiencia en esas cosas. Y por eso ahí vamos a ir viendo las áreas o las especialidades de la contabilidad, vamos a hablarlas hoy, para que ustedes también vayan viendo de que la contabilidad es toda una ciencia, eh, pues se divide en muchas áreas y eso es algo muy bonito y ahí lo vamos a ir discutiendo. Muchas gracias, Alison, y bienvenida. Entonces le vamos a dar el pase a Héctor. Héctor, ¿estás por ahí? A ver, no te escuchamos por aquello. Buenas noches, ahí me escuchan, sí. Ahora sí, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo, cómo están, profesor, compañeros? Súper, súper bien. Bienvenido al curso. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. No, yo como ya le había dicho en el foro, yo soy de Turrialba, siempre me ha interesado mucho la contabilidad,
Por cierto, había empezado la carrera, pero por ciertos problemas no pude continuarla, entonces mejor pensé en sacar primero un técnico y ya después sacar mi Ujú. carrera. Por eso pues, decidí matricular este técnico. Yo soy jugador de fútbol, ahorita soy de Turrialba, pero vivo en Desamparados por ese motivo. Más bien por eso andaba como carrera, porque mañana viajamos a Guanacaste y no he tenido muy poco tiempo, entonces, pero ya por hecha me logré organizar y pude traerme hasta la computadora y ya por hecha estoy aquí. Y la verdad siempre la contabilidad y lo que es número siempre, digámoslo así, ha sido lo mío. Entonces por eso siempre me ha interesado Ujú. demasiado eso y espero siempre no solo vivir del fútbol, también de ahí estar preparado en los en dos ámbitos. Súper bien, eso me gusta mucho, Héctor, que realmente tengas una visión doble, porque Ujú. a veces las personas dicen, estudia lo que sea. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que hay que estudiar lo que sea, pero uno debe estudiar con propósito. Y creo que tienes claro el propósito, tienes bien Sí, enfocado que estás con el fútbol y que quieres con el fútbol y tienes claro hacia dónde vas con el fútbol, pero paralelamente vas planteando esa ruta de acción con la sí, contabilidad, eso que dijiste de que estaba estudiando la carrera, pero prefiero primero un técnico para avanzar de otra forma. Eso es algo súper vital, es súper importante y bueno, esperamos que a través del técnico puedas desarrollar muchas otras cosas. Yo les cuento que yo doy otro curso también en la carrera, que es el de contabilidad de costos. Entonces, por ahí espero a los que están estudiando propiamente contabilidad, ahí nos veremos. Y yo no sé, ¿estás estudiando, Héctor, el técnico de contabilidad? ujú. En eso Sí, estoy. bueno, entonces por ahí nos vamos a ver más adelante también. Es Ah, otro bueno, curso súper, súper lindo. Es muy mm, chido y esperamos que en este aprendas también bastante. sí, sí, muchas gracias. Bienvenido. Vamos ahora con Juan Pablo. Buenas noches. Hola Juan Pablo, buenas noches. Ah, Espero se encuentren Buenas bien. noches. Igual. Bueno, para empezar, yo realmente experiencia no tengo ninguna. Me interesé porque era una forma de estudio bastante fácil para mí, en el caso económico, y también para poder ver si podía buscar trabajo ya con un título de técnico en contabilidad. Ujú. Súper bien. Sí, vamos a ver, a lo largo del técnico no solamente vamos a aprender la parte teórica y analítica de la contabilidad, sino que también vamos a ir aprendiendo cosas que son propias de, yo le digo, lo que está en la calle. Entonces, yo les voy a empezar a dar muchos ejemplos, les voy a empezar a contar historias específicas de cómo se aplica la contabilidad. Cuando veamos los estados financieros, yo les voy a traer ejemplos de diferentes empresas para que ustedes vean, se asimilen de qué es. Entonces, es súper importante que en el caso de los que trabajan y los que no, en la parte contable, vamos a ir haciendo prácticas que van a estar muy relacionadas con lo que realmente se hace actualmente en la calle. Para mí es muy fácil traerles un ejemplo de un libro y explicárselos y hacer una tarea de un ejemplo que está en un libro. O sea, ya hay, yo por aquí tengo un libro de contabilidad, no me acuerdo dónde está. Lo voy a buscar y, bueno, no recuerdo dónde lo tengo, por ahí tengo uno de contabilidad y yo se los puedo enseñar y hasta se los puedo pasar digital, pero la intención de la carrera es que ustedes también vayan desarrollando las habilidades para que cuando lleguen a enfrentarse a una entrevista ustedes puedan explicar con propiedad qué es la contabilidad, cómo hacer un proceso contable, que ustedes hagan explicación, por ejemplo, de las normas de contabilidad, de los principios de contabilidad. Eso es súper vital para que cuando ustedes vayan a enfrentarse a una entrevista para buscar trabajo, realmente puedan defenderse con mucha propiedad y por supuesto las empresas los van a ver muy, muy, muy bien y las empresas prácticamente contratan a la persona que sabe ese tipo de cosas. Y yo conozco mucha gente que se sabe toda la teoría y son expertos en la teoría, pero no tienen ni nada de idea de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en la realidad. Y es mi trabajo orientarlos a ustedes para que aprendan con base en lo que también se hace en la calle, lo que hacen las empresas en la actualidad. Entonces, Juan Pablo, bienvenido y esperamos que aprendas muchísimo. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Kevin. Adelante, Kevin.
Por ahí temas de conexión, entonces si quieres solo puedes hablar. No sé si se le escucha bien claro o se escucha... Sí, te escucho. Oh, bien, bien. Bueno, mi nombre es Kevin, ¿verdad? En la zona de San Carlos, específicamente el distrito de Monterrey. Me interesó mucho el técnico en contabilidad en Frankfurt Academy, porque primeramente por la oportunidad de estudiar de forma virtual, lo que le ayuda a uno en temas de ahorro de ya sea alimentación o transporte, hacia alguna sede y demás. Pero me encantó mucho, me encanta mucho porque no sé, es que digamos, Escucha como cortado. con mis es un poco ocasional y más me ha interesado mucho, pero y es eso que se estudia no, para de las cosas, creo que es Ok, bueno, te escuchamos algunas partes, otras como un poco cortadas. Esperamos haberte entendido bastante. Kevin, bueno, yo espero que de verdad la experiencia de estudiar acá con nosotros sea súper importante y que aprendas muchísimo. Para mí es importante que al final ustedes no solamente me digan, sí, profe, ya sé hacer un asiento, sino que ustedes digan, profe, ya yo entendí por qué es que hay que hacer un asiento. Porque el asiento contable, como ustedes ya pudieron revisar algo del campus virtual, el asiento contable es el primer paso en la contabilidad. Después de ahí hay cualquier cantidad de pasos, son demasiados. Y a veces la gente cree que hacer un estado financiero ya es el paso final. Y no, todavía queda un montón de cosas y sigue la auditoría y el control interno, los ajustes. Hay un montón de cosas que realmente siguen después de hacer un asiento contable. Y para mí es importantísimo que ustedes, al finalizar el curso, especialmente si no lo vuelvo a ver en otros cursos, puedan decir con propiedad, yo ya sé por qué, sé para qué y sé cómo, ¿verdad? Que eso es lo más, de las cosas súper importantes. Entonces, muchas gracias, de verdad, yo les doy la bienvenida al curso. Esperamos que pues puedan aprender muchísimo. Yo ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver, yo voy a empezar a hablar varios temas y en este momento yo lo que voy a hacer es compartir mi pantalla con algo diferente. Vamos a ver. Yo quisiera que ustedes, vamos a utilizar el chat de Teams, mientras tanto, me carga esto que tengo para ustedes. Yo quisiera que ustedes a través del chat puedan escribir con una palabra qué significa para ustedes contabilidad. Pueden escribirlo en este chat que estamos aquí a través de Teams. Entonces, en el espacio, acá, yo acabo de ponerles un mensaje, entonces en ese espacio ustedes pueden escribir para ustedes qué significa contabilidad.
Ordenar, registrar, ok. Una forma de organizar la información financiera. Ujú. Forma o conocimiento de llevar las cuentas y estados financieros. Súper bien. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que todos estamos como alineados. Esta de Juan Pablo de Organización Económica me gusta mucho, pero yo sí quisiera que nos alineemos en cuanto al concepto propio de la contabilidad. La contabilidad tiene varias fases, entonces voy a compartir en este momento mi pantalla y en el momento en que ustedes puedan ver, por favor, me lo indican. Estoy compartiendo en este momento una pizarra en Teams. Buenas noches, arriba. sí se ve. Excelente, aquí escribí pizarra para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la contabilidad y el concepto de la contabilidad? Que la contabilidad tiene varios pasos. El paso número 1, ¿verdad? Tiene que ver con algo de lo que nosotros llamamos o conocemos como la clasificación. Resulta que la clasificación en la contabilidad nos permite varias cosas. Entre ellas está el hecho de que yo pueda entender la naturaleza de absolutamente todo lo que yo estoy registrando. Si yo registro cosas contablemente, debo saber para qué las estoy registrando y por qué, pero en especial debo saber el cómo. Entonces, cuando yo hago una clasificación contable o cuando yo utilizo la contabilidad para algo, lo que yo estoy haciendo es clasificando. ¿Y qué es lo que yo clasifico? En muchas ocasiones lo que se clasifica contablemente es la información financiera. Y ahora vamos a ver qué es la información financiera. Por ahí vamos a ver qué otro, el segundo paso de la contabilidad, ¿cuál es? Eso es bastante fácil. Vamos con algo que se llama el registro. Resulta que el registro contable es el paso principal para que la contabilidad quede plasmada. Entonces, yo primero clasifico y a través de la clasificación yo entiendo qué es lo que está pasando en el entorno. A través de la clasificación yo entiendo cómo está sucediendo, por qué y para dónde. Pero ahora sí, necesito plasmarlo, necesito dejarlo identificado en algún lugar en donde yo pueda decir, ok, lo que yo ya clasifiqué, ¿en dónde está? Y para eso se hace el registro. El registro contable es nada más y nada menos que hacer los asientos de diario. Por ahí se hablan de otros tipos de asientos, los vamos a ver más adelante, que son los asientos de ajuste, los asientos de cierre, hay asientos para ajustar periodos anteriores, asientos, lo que llaman asientos de auditoría también, pero son cosas que se hacen después, pero son, al fin y al cabo, el asiento contable, independientemente de si es de diario, si es de ajuste, si es de cierre, el asiento me permite registrar todo lo que yo clasifique financieramente. Ahora, resulta que hay algo importantísimo en esa clasificación y es algo que se llama la cronología. La cronología es algo que a mí como contador y como empresa me permite entender en qué momento es que yo estoy haciendo esa clasificación y ese registro contable. La contabilidad se tiene que registrar desde una perspectiva cronológica. Quiere decir que yo registro lo que sucede hoy. Yo no puedo registrar hoy cosas que van a suceder la próxima semana, porque desde la lógica contable la contabilidad no sabe qué es lo que va a suceder. Ahora, si nos vamos a hablar con un economista, con un financiero o con un consultor administrativo, ellos nos van a decir, o con un mercadólogo, sí, mira, nosotros pronosticamos para el próximo mes 2 millones de colones en ventas, o pronosticamos que el proyecto nos va a generar 5 millones de gasto, o para dentro de 6 meses vamos a hacer una compra de 2 terrenos, entonces va a haber un gasto. Bueno, hay algo, por acá vamos a hacer esta separación. Voy a hacerlo aquí. Hay algo en contabilidad que se llaman
los principios contables. Está muy grandote, vamos a hacerlo más chiquitico. Que se llaman principios contables. Y hay un principio contable que me habla, se me hizo muy pequeño, sí. No logro controlarlo. Está loco. Entonces, hay algo en la contabilidad. Ahí. Yo no sé qué pasa aquí. Ahora sí. Hay algo en la contabilidad que realmente se volvió loco esto. Hay algo en la contabilidad que se llama principios contables. Y el principio contable es justamente lo que me permite a mí establecer un marco normativo para yo entender específicamente qué es lo que la contabilidad debe clasificar, cómo lo debe clasificar y, muy importante, cómo lo debe registrar. Y este principio, el primer principio, se llama principio del devengo. Entonces vamos a ponerlo acá, que se llama principio del devengo. Este principio lo que a mí me habla es que yo registro las cosas en el momento en que se dan, lo que dice al devengado o al devengo. Si sucede la transacción hoy, yo la registro hoy. No es que va a estar el contador ahí todo el día dándole, porque imagínense el contador que trabaja para Walmart o Más por Menos, por cada vez que alguien vende algo, no va a estar registrando y registrando, no, porque yo puedo registrar un mes después las cosas que sucedieron, pero a lo que va al principio del devengo es, si yo como empresa o yo como persona física o jurídica que tiene actividad comercial, yo vendo algo, y yo lo vendí el 2 de mayo, entonces yo en la contabilidad tengo que registrarlo como una transacción que sucedió el 2 de mayo. Yo no la puedo registrar como una transacción que sucedió en abril, en febrero o que va a suceder en junio, sino que la registro en mayo. Ahora, si yo hago la contabilidad y la estoy haciendo en junio y estoy haciendo la contabilidad de mayo, no importa el día en que yo haga la contabilidad, importa el día en que yo registre la contabilidad, que es el paso número 2. Por eso es súper importante que entendamos estos pasos. Entonces, el principio del devengo me permite a mí determinar de que yo registro las transacciones en el momento que suceden. A veces, las empresas utilizan mecanismos para registrar contablemente las ventas de un mes en otro mes. Para X cosas, habrán justificaciones presupuestarias, qué sé yo, que yo defino que para enero, febrero y marzo vendo 100 en cada mes, pero resulta que en marzo yo vendí 250, entonces superé mi meta de venta de marzo, y en abril, ya estamos cerrando abril y apenas llevo 30 de venta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo financieramente hablando? No contablemente, financieramente hablando. Agarrar una parte de las ventas de marzo y pasarlas a abril para que a nivel de presupuesto, ojo, a nivel de presupuesto, yo refleje ventas. O sea, yo lo que hago es distribuir las ventas a lo largo de los meses. Pero eso es un ejercicio financiero, no es un ejercicio contable. Porque al fin y al cabo, las ventas se hicieron en marzo, no en abril. Entonces, eso sucede, ese tipo de maniobras las hacen las personas que trabajan en el área financiera. Entonces, lo que nos dice la parte de la cronología es que se deben registrar las transacciones tal como se dan. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy registrando una venta de febrero, la tengo que registrar en febrero. Si yo les doy a ustedes una lista de asientos de diario y están en orden cronológico, ustedes las tienen que registrar en ese orden. Pero si están en desorden, ustedes tienen que acomodarlas por mes y empezar a registrarlas. ¿Por qué? Porque resulta que la contabilidad hace otra cosa, que está por acá, que es el número 4, que es la revelación de la información financiera. Y resulta
que una vez yo haga el registro contable, yo revelo la información financiera de múltiples formas. Contablemente, las formas oficiales de revelar información se llaman estados financieros, que más adelante vamos a ver qué son. Entonces, cuando yo utilizo un estado financiero, lo que yo hago es agarrar toda la información contable que yo ya clasifiqué, que yo ya registré en un orden cronológico con un formato específico. ¿Por qué es importante cumplir con estos pasos? Porque resulta que hay otro principio que se llama principio de revelación suficiente. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio contable, ¿verdad? Entendamos los principios contables como, digamos, como las leyes, por decirlo así. Entonces, ese principio lo que me dice a mí es, Andy, usted cuando tiene la información contable, esa información contable tiene que ser suficiente, tiene que ser lo más detallada posible para que usted como dueño, gerente, administrador, accionista, director, supervisor, contador, financiero, economista, lo que ustedes quieran, pueda tomar decisiones. Entonces, es aquí en donde entramos a una parte que hablamos del objetivo de la contabilidad. Y resulta que el objetivo o el fin de la contabilidad es la toma de decisiones. ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría abrir en este momento el espacio para que ustedes me digan, ¿por qué creen que la contabilidad sirve para tomar decisiones? Yo- Sí, ¿quién primero? Ok, profe. Dale. Yo pienso, ¿verdad? Que sirve para la toma de decisiones porque realmente, por medio de los estados financieros, de acuerdo, nos damos cuenta de la situación en la que se encuentra la economía o la parte económica puede ser ya de una empresa o de una persona tal como física, ¿verdad? Que se pueden ambas. Ujú. Entonces, a como tengo la situación económica que me esté reflejando en los estados financieros, entonces yo puedo decidir, bueno, de repente si el negocio no me está dejando, Ujú. qué medidas puedo tomar. De repente estoy haciendo gastos que no debo por ahí, me estoy excediendo con gastos, de repente estoy haciendo compra de inmobiliario que no es tan necesario, de equipo que no es tan necesario, Ujú. de repente tengo empleados de más, ¿verdad? Por decirlo así, puedo darme cuenta de la situación que estoy y a partir de ahí entonces puedo tomar decisiones en mejora, obviamente, ¿verdad? De mi negocio, por decirlo así, o de la Sí, empresa. súper bien. Inclusive, bueno, Juan Pablo acaba de poner en el chat, para tener una idea más clara hacia el futuro. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. La contabilidad, el fin principal de la contabilidad es eso, tomar decisiones. Ahora, ¿quiénes son los tomadores de decisiones? Aquí es donde empezamos a discutir algo que se llaman los usuarios de la contabilidad. Vamos a ver aquí. Aquí me gustaría que ustedes me digan cuáles. Yo les voy a dar un par de ejemplos. Digamos, el principal usuario de la contabilidad, por supuesto, es el gerente, eh, el dueño, accionista o presidente de la empresa. Pero hay un montón de usuarios de la contabilidad. Existen muchísimos usuarios. ¿Quién cree ustedes que es otra persona usuaria de la contabilidad? El proveedor, El proveedor, ¿por qué creen que el proveedor usa la contabilidad? ¿Para qué el proveedor usaría la contabilidad? bueno, como para registrar, bueno, si es hacia nuestra empresa, Ujú. si nos debe suministros o no, o sea, la parte contable.
para ir registrando las salidas y las entradas de sus mercancías. Ok. También para saber si es factible hacer el negocio con ya sea una empresa o una persona inclusive. Me imagino yo. Ajá. Ok, muy bien. ¿Quién creen más ustedes que es una persona usuaria de la contabilidad? Ok. Los socios. ¿Quién, perdón? Los socios. Los socios o los accionistas. Ajá, Sí, los muy bien. accionistas. Sí, súper bien. ¿Quién más? Cuando nosotros ocupamos financiar un proyecto y necesitamos ir a pedir plata, ¿quién cree que es usuario de la contabilidad? Bueno, El banco. los bancos, Los bancos son usuarios de la contabilidad también. ¿Quién más se le ocurre que es usuario de la contabilidad? Hay una persona que ustedes podrían decir, no, jamás. Bueno, sí. Yo digo que compete a la mayoría de las personas de la empresa. Sí, puede ser, compete a la mayoría de las personas, pero un usuario también importante de la contabilidad es el gobierno. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno pide que cada mes hagamos declaraciones de impuestos? No es para estar controlando quién paga y quién compra, o sea, son uno de los objetivos del por qué. Pero resulta que el gobierno también necesita tomar decisiones con respecto a cómo está la posición o el rendimiento financiero de las empresas. Entonces vean que inclusive desde esa perspectiva, el gobierno es un usuario de la contabilidad. Y eso es algo súper clásico, ¿verdad? Eso es algo súper clásico cuando nosotros hablamos de la contabilidad, que a veces la gente se le olvida de que el gobierno es el usuario. La comunidad también a veces es usuaria de la contabilidad, porque hay empresas que van y dicen, bueno, es que, qué sé yo, un grupo social de un pueblo X se da cuenta que la empresa tal que está ahí cerca de la comunidad tiene fondos disponibles para apoyar proyectos de responsabilidad social. Entonces, los usuarios de esa información la utilizan para otra cosa. Por eso les digo, la contabilidad tiene un fin primordial súper claro y es la toma de decisiones. Por eso es que es crítico que nosotros hagamos una clasificación correcta y que nosotros hagamos un registro contable adecuado. ¿Por qué digo adecuado? Porque hay posiciones contables que nos permiten a nosotros decir, regístrelo de esta forma o regístrelo de esta otra. No hay una verdad así súper específica en decir, es así y solo así. Contablemente hay algo que se llama las normas internacionales de información financiera, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, que nos dicen a nosotros, si usted está en este escenario, regístrelo de esta forma. Si usted está en este escenario, regístrelo de esta forma. Y si usted no está ni en este ni en este escenario, regístrelo de esta forma. Entonces, hay formas diferentes para nosotros poder revelar la información financiera. Por ahí vamos a hablar un poco de algunos conceptos contables, ¿verdad? Que tienen que ver con la contabilidad básica. Ahora bien, esto es a grandes rasgos de lo que trata la contabilidad, pero hay algo muy importante que no hemos hablado todavía y es, ¿qué es la contabilidad? Resulta que hay un montón de personas que utilizan la contabilidad y que tienen un concepto. Ese concepto puede ser de diversas formas. A mí me gusta emplear este que les voy a escribir acá para que lo tengan en mente. Entonces, el concepto de contabilidad. Vamos a ver, vamos a ponerlo en azul. Resulta que esto es basado en muchos autores y en normas, en gente que habla mucho de contabilidad. Y a mí me gusta decir que es el arte, la ciencia o la técnica que se utiliza para analizar, clasificar y registrar cronológicamente las transacciones que se realizan
en una actividad económica. ¿Por qué digo actividad económica y no empresa? Porque resulta que hay muchas personas que hacen actividad económica y se dedican a ellos mismos a hacer sus negocios. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de quiénes son las personas que están metidas en todo este enrollo de la contabilidad. Y para eso, en Costa Rica tenemos algo que se llama el código de comercio. El código de comercio no es objeto de este curso, pero sí les quiero comentar que el código de comercio en Costa Rica y la legislación tributaria, que son como los pilares legales o los fundamentos legales de la contabilidad en Costa Rica, ¿verdad? Me dicen que hay varios tipos de empresas, ¿verdad? Y está la empresa, la sociedad, mejor dicho, hay varios tipos de sociedades jurídicas o sociedades comerciales. La primera es algo que se conoce como persona jurídica. Y la segunda es algo que se llama como persona física. Entonces, la persona jurídica es toda aquella persona que tenga un número de cédula que diga 3 números, 6 números. Es decir, una empresa. Hay muchos tipos de empresa. Por ahí el Código de Comercio, voy a buscar un resumen de esa parte y se los comparto por el campus para que también lo puedan leer y tengan más información. La persona jurídica puede ser una sociedad anónima, que se conocen como SA, así las pueden ver. Puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, o se conoce como SRL. También están unas que se llaman en comandita simple, otras que se llaman, a ver, las sociedades colectivas. Después por ahí hay otros tipos de sociedades, como por ejemplo las cooperativas. Ahí, profe, también Sí. las individuales. Las empresas individuales, correcto, Ajá. las asociaciones solidaristas. Que también son de responsabilidad limitada, algunas Correcto, individuales. correcto, la sociedad de las individuales de responsabilidad limitada. A ver, todas son personas jurídicas. Desde la perspectiva comercial tienen sus particularidades y no todas funcionan igual a nivel legal, pero a nivel contable todas funcionan básicamente igual, ¿verdad? Por ahí hay otros tipos de empresas que se pueden también determinar como tipos de personas jurídicas. Y luego las personas físicas somos todos nosotros que hacemos acción de compra y venta de un bien o servicio con fines lucrativos. ¿Ok? Todo esto con fin lucrativo, porque también están esas organizaciones no gubernamentales, están las organizaciones sin fines de lucro y son otras cosas que sí utilizan contabilidad, pero los principios base de ellos pueden cambiar en ciertas cosas, porque resulta que por aquí arribita tenemos un principio, otro principio, voy a ponerlo acá, que se llama el principio del negocio en marcha. Y no todas las empresas siguen este principio por el simple hecho de que su fin no es exclusivamente lucrativo. Entonces, si nos topamos por ahí con una empresa que prácticamente nunca vende y que solamente se dedica a gastar y gastar y gastar y que vive de los beneficios, de las donaciones, es una empresa que no es lucrativa. Si ustedes analizan la información financiera de esas empresas, no es una empresa rentable comercialmente hablando, porque no es el fin de ellos. Entonces, probablemente este principio les aplique a medias o no les aplique del todo. Y el principio del negocio en marcha lo que nos dice es que si yo abro un negocio, ya sea como persona física o como persona jurídica, es porque yo voy
a lucrar o yo voy a tener una rentabilidad, un beneficio económico. Las normas contables hablan de beneficios económicos, independientemente del volumen del beneficio económico que yo vaya a tener. Entonces, con base en los principios contables, la importancia de la contabilidad y el concepto, estos tipos de empresas hacen sus registros para que los usuarios de la contabilidad puedan tomar decisiones. Hasta este momento, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? Por el momento vamos claros. Voy muy rápido, ¿qué opinan? Una pregunta, la tributación de esas empresas de sociedad anónima, bueno, la responsabilidad limitada, ¿es parecida a una sin lucro? Vamos a ver. A nivel comercial existe algo que se llama legislación tributaria y en todos los países existe eso. En Costa Rica hay muchas particularidades, inclusive hay foros a nivel internacional en donde se habla de que la legislación tributaria en Costa Rica es bien particular y que tiene cosas que no existen en el resto de países de Latinoamérica o en el resto de países del mundo. Entonces, la legislación tributaria dice, si usted es persona física o jurídica, no me importa. Usted me tiene que reportar a mí sus actividades lucrativas o sus actividades mercantiles o comerciales. Ahora bien, la legislación dice que hay actividades comerciales que no están sujetas a pagos de cierto tipo de impuestos. Por eso es que vemos que la empresa tal está exenta, que existe, por ejemplo, la canasta básica, que tiene una tasa diferenciada, que existe el impuesto diferenciado a tal cosa, que tales empresas pagan solo tal porcentaje de renta, que tal empresa no paga IVA, que tal empresa, y ahí vamos con variaciones. Entonces, independientemente del tipo de empresa, todas hacen algo que se llama declarar información tributaria. Y la información tributaria se prepara con base en la contabilidad. Entonces, independientemente del tipo de empresa, todas tienen que declarar. Las cooperativas no están sujetas a un montón de impuestos, a otros impuestos sí. Entonces, independientemente de si están sujetos o no, igual que las asociaciones solidaristas o las sociedades anónimas, Hacienda dice, bueno, a mí no me importa si usted está sujeto o no, pero yo necesito saber qué es lo que está haciendo usted. Porque si usted está utilizando la información financiera para hacer fraude público, hacer fraude político, hacer fraude comercial o simplemente defraudar a los socios o dueños de la empresa, yo necesito información para saberlo también. Y por eso es que hay que declarar. Entonces, una Profe, cosa a nivel... Sí, adelante. por ahí hay una particularidad, dijo, también que hay, o que hace poco se dio y fue con respecto a las sociedades, ¿verdad? Que es muy interesante porque son las sociedades inactivas. Ajá. Hace poco se activó, ¿verdad? Un tipo de declaración en la que todas las sociedades están sujetas a presentarla y esto es haya o no haya tenido cambios en su composición accionaria, porque de eso se trata, ¿verdad? Que el gobierno necesita llevar ese control de lo que hace cada empresa. Entonces esta vez dijeron, bueno, vamos a obligar aún a las inactivas a declarar o actualizar su información, que es por el momento, ¿verdad? Las inactivas que declaran si solo tienen un activo, igual están obligadas a declararlo. A declararlo. Esa es una particularidad, ¿verdad? Que a la gente le sorprendió mucho, porque en realidad salió hasta hace poco. Sí. Por lo mismo, por evitar, como decía usted, los fraudes y todo ese tipo de situaciones. Sí, exactamente. Entonces, vean que si nos basamos en el principio de que independientemente de si usted es persona física o jurídica, sea una persona física o jurídica con actividad comercial activa o inactiva, Hacienda dice, declare. Yo le pido información y usted me la tiene que dar. He topado muchos casos en donde hay muchas personas físicas que están inscritas como contribuyentes y les han caído multas de multas porque no han declarado
no han presentado sus declaraciones de impuestos y han llegado a mí a pedirme ayuda y yo lo único que les puedo decir es, te voy a ayudar a declarar todo y a que al final te presentes a un banco a pagar. No hay otra opción. Hay gente que dice, ay, ayúdeme a no pagar. No, la forma de ayudarle a un cliente a no pagar es haciéndole las declaraciones y de manera correcta. Si usted como persona física está inscrito en Hacienda como un profesional independiente, qué sé yo, un abogado, y resulta que tiene 2 años de no ejercer la carrera y no ha hecho nada, usted tiene que decirle a Hacienda que no está haciendo nada. Tiene 2 opciones: hacer la declaración mes a mes y cada año diciendo que tuve venta y gasto 0, 0, 0, 0, 0. Entonces Hacienda se da cuenta de que usted está tentativo a trabajar, pero no está haciendo nada. O bien, usted va a Hacienda y se desinscribe y dice, señores Hacienda, mi actividad comercial ya no continúa porque ya yo no me voy a dedicar a esto. Y ahí es como se evitan muchas cosas. Por eso es que la información contable también nos lleva a la toma de decisiones. Cuando yo tengo una empresa que ya dejó actividad comercial, lo más importante es que yo tome decisiones y yo diga, bueno, a partir de tal mes ya esta empresa no va a registrar ninguna actividad de ingreso, ni de gasto, ni de nada. Entonces voy a declararme en Hacienda con saldo 0 y al siguiente mes voy a desinscribir mi empresa y a nivel jurídico yo me voy al registro y hago la desinscripción o cierro totalmente la empresa. Porque aún así poniéndola inactiva, vea que hay que declarar, ¿verdad? Entonces, súper bien el ejemplo, muchas gracias. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Alguna duda con esto que hemos visto? El régimen de zona franca no excluye, es el único que excluye el pago de tributos, ¿cierto? Ok, el régimen de zona franca está adscrito al pago de impuestos muy específicos que son de zona franca, pero no pagan otros impuestos. Aún así, las empresas inscritas en el régimen de zona franca tienen que hacer todo esto que acabamos de ver, que es clasificar información, registrar de manera cronológica y revelarla en sus estados financieros para que se tomen decisiones. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, cuando venga Procomer y le diga, señora empresa, enséñeme sus informes financieros, su listado de activos, sus declaraciones a Hacienda, enséñeme todo para ver si le renuevo su condición de empresa inscrita en régimen de zona franca. Entonces, independientemente de la condición tributaria de la empresa, la contabilidad siempre va a existir. Máxime que las empresas de zona franca no son empresas ticas, son empresas extranjeras. Entonces reportan toda su contabilidad de todo lo que sucede aquí en Costa Rica a otros países, independientemente del país que sea. Pero ahí ya eso, digamos, se sale, por ejemplo, por decirlo así. No existe la empresa sociedad en régimen de zona franca, no. Existe la empresa sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada o la cooperativa, lo que quiera llamarse, y adicional se inscriben bajo la legislación tributaria vigente como una empresa en régimen de zona franca, como una empresa en régimen de zona agropecuaria, como una empresa en régimen o con clasificación de PYME. La legislación en esos casos es diferente, pero la contabilidad sigue siendo exactamente igual para todos y por eso es que la contabilidad nos permite tomar decisiones porque la contabilidad es muy genérica, la contabilidad es universal, ¿ok? No sé si te aclaré ahí o quieres hacer alguna consulta adicional. No, sí, claro, gracias. Súper bien, entonces voy a dejar de compartir en este momento para abrir otra cosa que quiero compartir con ustedes. Resulta que la contabilidad también tiene varias cosas que aquí voy a explicarles. Denme un segundo nada más para compartir esto. Voy a apagar mi cámara porque en este momento ya voy a dejar de verlos porque voy a compartir pantalla completa, pero sí quiero que cuando hablen, porfa, me digan quién habla para saber y pues dirigirme a ustedes de una mejor manera. Me dicen cuando pueden ver una presentación de PowerPoint. Listo. Muy bien. Ok, Listo. muy bien. Entonces, resulta que la contabilidad, como veíamos antes, y acá vemos de nuevo que sirve para informar. ¿Ok? Entonces, la contabilidad, aquí vemos otro concepto que es una disciplina que permite medir
Por ahí decía Juan Pablo, para saber cómo vamos hacia el futuro. Bueno, ahí está la opción de medir para registrar e informar hechos económicos. De lo que sucedió en una empresa, yo contablemente, a ver, las normas de contabilidad, y estas son cosas más avanzadas que van a ver en el curso, tal vez creo que en el curso 3 de contabilidad, yo puedo hacer un registro contable de un beneficio económico futuro o un beneficio económico esperado, pero yo necesito supuestos contables muy fuertes para yo determinar que realmente esos supuestos económicos o contables van a ser realizables. Entonces, yo no puedo registrar ventas futuras, porque tal vez yo soy el jefe de una empresa, el gerente de una empresa, y yo tengo mi gerente de ventas, mi gerente de mercadeo y mi gerente de contabilidad y mi gerente financiero. Y el financiero dice, vea Andy, para este año vamos a vender 10 millones de colones. Y el de ventas me dice, esos 10 millones van a estar distribuidos en 900,000 colones por mes. Y el de mercadeo me dice, vamos a gastar tanto en publicidad que se va a transformar en esos 900,000 colones de ventas al mes. Y yo les voy a decir a ellos, perfecto, entonces enséñenme la información financiera y contable para saber que esas ventas son reales. Y el contador que va a decir, a mí no me ha llegado ningún registro de ventas. Entonces, yo no puedo registrar contablemente cosas que están basadas en supuestos que no tienen un fundamento claro. ¿Cuándo puedo registrar yo cosas que están basadas en supuestos? Por ejemplo, si yo hago una inversión en un banco, yo llevo 1 millón de colones a un banco y el banco me dice, Andy, al final de 6 meses yo le voy a dar 100,000 colones más que son intereses. Pero es que yo ya tengo ahí un sustento claro, válido y legal que me dice que al final de 6 meses yo voy a obtener 100,000 colones más sobre ese millón que invertí. Entonces yo puedo registrarlo y aún así la contabilidad, las normas contables me dicen a mí que yo no puedo registrar esos 100,000 colones de una vez. Yo tengo que ir mes a mes haciendo un registro de esos intereses ganados, pero no cobrados, salvo que me los paguen. Y eso lo vamos a ir viendo, creo que esto se ve en el curso 2. Entonces, por ahora no los voy a abrumar mucho con tal nivel de detalle, pero sí quiero que tomen en cuenta de que la contabilidad registra hechos que ya sucedieron en las empresas. ¿Para qué? Para poder entender la situación de la empresa de manera cuantitativa, saber cómo vamos financieramente hablando, para saber, por ejemplo, cuántos recursos humanos y materiales hay, cuál es el valor que hay. Para saber los resultados obtenidos, yo digo, bueno, vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a saber cómo nos va con las ventas. La única forma de saber cómo nos va con las ventas es con la contabilidad, para saber cuánto se vendió de ese producto. Y para entender, si yo digo, bueno, vamos a pronosticar que con el nuevo producto vamos a vender 1 millón de colones por semana, y resulta que estamos vendiendo 100,000 colones nada más, yo necesito, con base en la contabilidad y la información financiera, yo puedo entender si hay causas internas o externas que me afecten ese resultado. ¿Ok? A veces las empresas se enojan con los contadores porque dicen, pero ¿por qué me entrega esta información? Esta información no es tan válida, esta información, los números están malísimos. Bueno, nosotros como contadores no podemos inflar la información, eso es lo que hay. Pero con base en esa información, usted como gerente puede tomar la decisión y de enrumbar a la empresa con otra estrategia para poder llegar a un nuevo objetivo financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay varios usuarios de la contabilidad, como lo veíamos ahora. Los proveedores, los administradores, algunos órganos de supervisión y vigilancia, como quienes. Los bancos están supervisados por su jefe, entonces su jefe les pide información. Una empresa pyme cada año tiene que renovar su condición pyme y resulta que el Ministerio de Economía le dice, bueno, empresa pyme, venga, entrégueme sus estados financieros anuales. Entonces ahí está, alguien que supervisa. Si usted no se los entrega, el Ministerio de Economía dice, no le voy a renovar su condición de empresa pyme porque no cumple con los requisitos. ¿Quién más usa información financiera? Las municipalidades para el cálculo de impuestos, ¿verdad? Y ahí es donde se ve también el tema de instituciones de gobierno. Temas políticos también que puedan utilizar la información, las empresas que trabajan ahí. Importantísimo, los dueños y los accionistas, ¿verdad? Los bancos, cuando yo voy y pido un crédito, los bancos me van a decir, es como cuando ustedes personas van
a pedir un crédito y les dicen, bueno, entréguenme una constancia de salarios o una certificación de un contador público. Eso es información contable. En otra forma, pero es información contable. Porque la gente toma decisiones con eso. Vamos a ver. La contabilidad, bueno, aquí podemos ver que la contabilidad se divide, ¿verdad? por aspectos como la estática, la dinámica y la técnica. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la estática contable? Quiere decir que lo que yo vendí o lo que yo tuve como ingresos, lo que yo tuve como gastos en enero, aquí como el ejemplito que está aquí, tiene que registrarse en enero. Y es basado en el principio del devengo que vimos ahora. Si yo no utilizo eso, entonces no me va a funcionar para nada registrar ventas de enero en agosto. Porque entonces significa de que cuando yo vaya y analice cómo estamos en agosto, agosto no va a ser tan fácil de entender porque resulta que en agosto estoy registrando cosas de enero y de mayo. Y es ahí en donde yo debo tomar en cuenta el aspecto de la dinámica contable, porque a través de la función de las empresas a nivel global es que vamos a ir modificando el comportamiento financiero de la empresa y por ende la dinámica de la contabilidad también va a cambiar. Antes se decía, uy, es que tener mucho efectivo en caja o mucho efectivo en la caja chica o en la cuenta de bancos es buenísimo porque eso significa que la empresa tiene mucha liquidez. Bueno, eso ahora se considera algo no muy adecuado para las empresas. Tener un excedente en caja, eso significa un mal manejo del efectivo. ¿Y qué se recomienda? Buscar inversiones, hacer compras de activos, cancelaciones de deuda. Entonces, ya hay toda otra teoría que se llama, que es relacionada con el tema del manejo del efectivo, que es el tema de la tesorería. Hay gente que cree que la tesorería nada más es el que guarda la plata. Bueno, la tesorería incluye un montón de técnicas que es todo el tema de la administración del efectivo en sus formas. Y por eso en el curso de contabilidad van a ver un tema que se llama efectivo y equivalentes de efectivo. Porque efectivo es el dinero que ustedes a veces andan en su billetera, en su bolsa. Pero hay otros tipos de efectivo que luego vamos a ir viendo también. Y después la técnica contable. Antes, todo esto se llevaba a mano. Los libros se llevaban a mano y todo lo que vamos a aprender en este curso, que lo vamos a hacer en Excel, inclusive Excel es la herramienta que yo creo que desde que existe no ha sido posible dejar de usarla, aún cuando las empresas tienen sistemas informáticos muy poderosos para hacer el registro contable. La contabilidad, como les decía, después de que yo hice la clasificación, el registro, viene un paso que se llama la revelación de la información. Cuando yo revelo la información contable, es porque yo la estoy revelando en formatos oficiales de la contabilidad que se llaman estados financieros. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque creo que por ahí algo de la tarea o en un cuestionario me parece que habla de esto. Los estados financieros son los productos finales de la contabilidad. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta el panorama general de cómo es que está la empresa desde una perspectiva situacional y desde una perspectiva de mis ingresos y de mis gastos. Entonces, hay 4 estados financieros básicos y la teoría, inclusive el marco conceptual de las normas, que más adelante vamos a hablar de esto también, me hablan de un quinto estado financiero, de estado financiero. Y todo esto que vemos acá, los cinco rombitos que están ahí, bueno, no sé si son rombitos, son como hexágonos. Sí, creo que son hexágonos. Esos 5 hexágonos se les llama el juego de los estados financieros. Entonces, cuando ustedes escuchan a una empresa que habla, ay, sí, es que hay que preparar el juego de los estados financieros. El juego de los estados financieros son todas estas. El primero es el balance general o el balance de situación financiera. Las normas contables ahora las llaman balance de situación financiera. ¿Por qué balance? Porque resulta que la contabilidad
tiene algo que se llama la ecuación contable y eso lo vamos a ver más adelante también. Y creo que hay un video que habla de la ecuación contable. Entonces, ¿para qué me sirve el balance general? El balance general me da información financiera y contable en un formato de una foto. Porque el balance general me dice, a hoy, supongamos que hicimos la contabilidad a hoy, entonces el balance general me dice, a hoy, ¿cuánto tenemos de inventario? ¿Cuánto tenemos de cuentas por cobrar? ¿Cuánto tenemos de activo fijo? ¿Cuánto tenemos de deudas? ¿Cuánto tenemos de patrimonio? ¿Cuánto hemos pagado de impuestos? ¿Cuánto le debemos al banco? ¿Cuánto le debemos al proveedor X? Entonces, el balance general me permite hacer un recuento de todos mis activos, mis pasivos y mi patrimonio. Y se llama balance porque yo hago un balance entre la suma de todos mis activos tiene que ser igual a la suma de mi pasivo más mi patrimonio. Y esto es lo que se llama ecuación contable y ahora más adelante se los explico. El segundo estado financiero se llama estado de pérdida y ganancias o estado de resultados. También se le conoce balance de resultados, pero realmente es estado de resultados. ¿Me dan un segundo, por favor? Permítanme un segundo, chicos, ya estoy de vuelta con ustedes, por favor. Ok, ahora sí, chicos, disculpen. Entonces les decía que ese estado de resultados o estado de situación financiera, lo que me permite a mí es entender específicamente cómo estoy yo en cuanto a mis ingresos y mis gastos. Por eso se llama situación financiera. Yo como dueño de una empresa, yo pregunto, hey, ¿cómo está esta empresa? ¿Cómo está la empresa? A ver, cuénteme. Por lo general la gente hace un estado de resultados primero. Y el estado de resultados está compuesto por dos elementos específicos que son todos los ingresos y todos los gastos. ¿Okay? Los ingresos y los gastos, ahí hay clasificaciones. Hay clasificaciones, digamos, por ejemplo, están los ingresos corrientes, los ingresos financieros, los ingresos ordinarios, están los ingresos por ventas, están los ingresos por servicios, hay un montón de clasificaciones, al igual que los gastos, están los gastos administrativos, los operativos, los financieros, hay cualquier cantidad de clasificación de gastos, pero acá están todos los ingresos y los gastos. Luego, en este estado de resultados vamos a incorporar algo que se llama la utilidad o la pérdida del periodo. Y ahí es donde yo contablemente voy a saber si la empresa está funcionando o no, si la empresa está siendo rentable o si la empresa está siendo sostenible. Son dos conceptos diferentes. La sostenibilidad lo que me dice a mí es si la empresa tiene capacidad de mantener el negocio en marcha. ¿Ok? De decir si es capaz de mantenerse funcionando a lo largo del tiempo. Pero la rentabilidad es decir, bueno, yo invertí 10,
¿Cuánto estoy ganando sobre esos 10? Bueno, estoy ganando 20. Significa que estoy teniendo una rentabilidad de un 100%. Estoy obteniendo el doble prácticamente. Si yo invertí 10, estoy obteniendo 11, estoy teniendo una rentabilidad de un 10%. Entonces, vean que la sostenibilidad y la rentabilidad es diferente. Y el balance general a mí no me dice si una empresa es rentable o si es sostenible. Simplemente me dice cómo está la situación de la empresa. Pero el estado de resultados me dice a mí si la empresa es sostenible y si al mismo tiempo si es rentable. Después sigue algo que se llama el estado en cambios del patrimonio o estado de pérdidas y ganancias obtenidas. Lo que me sirve este estado financiero es para yo saber mi patrimonio cómo cambió. Si yo tuve un patrimonio, un capital o una inversión de 10 y a lo largo del año tuve una ganancia de 10, quiere decir que mi patrimonio neto ahora es de 10 que tenía más 10 que gané. Entonces mi patrimonio ahora es de 20. ¿Ok? Es un estado financiero pequeño, no nos vamos a meter mucho en porque esto es algo pues un poco más avanzado y se verá toda una metodología en el curso número 3. Después está el estado de flujo de efectivo. Lo que me dice a mí este estado de flujo de efectivo es en qué transacciones yo tuve salidas y en qué transacciones tuve ingresos de dinero, para saber el recorrido, el camino que tomó el efectivo de la empresa para llegar al saldo final de la cuenta de bancos. Entonces, si yo al cierre de mes quedé con 10,000 colones, el estado financiero, el estado de flujo de efectivo lo que me dice es, bueno, el día 1 yo gasté esto, el día 2 gasté esto, el día 3 gasté, el día 15 recibí tanta plata, el día 20 recibí tanta plata, el día 30 recibí esto y gasté esto. Entonces, el estado me dice a mí, digamos, a través de una serie de clasificaciones, en dónde entró y en dónde salió la plata, para yo saber cómo fue que yo llegué a obtener el saldo de mi cuenta bancos. Y por último, lo que se llama las notas. Las notas al estado financiero es algo importantísimo porque son aclaraciones de los otros estados financieros. En el estado financiero del balance general vamos a encontrar una cuenta que se llama inventarios. Entonces, en las notas al estado financiero yo voy a encontrar una nota que me desglosa a mí exclusivamente cuánto de inventarios tengo en cada una de las, digamos, inventario de esto, inventario aquí, inventario allá. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos claros? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que también pueden interrumpirme. Hasta el momento creo que no. Profe, Sí. nada más ahí como un énfasis, porque en la tarea salía el balance de comprobación. Bueno, ahí decía hacer los asientos de diario y balance de comprobación. Sí, el balance de comprobación no es un estado financiero, es eso, un balance de comprobación. Entonces, el balance de comprobación inclusive está mucho antes del balance general. Y en el camino vamos a ver cómo se hace el balance de comprobación. Ok. A ver, continuamos. Esto que está aquí es, digamos, un resumen que les voy a dar de las normas internacionales de información financiera, o NIF, así se llaman. A partir de este curso ustedes van a seguir viendo las normas contables o las NIF. Y resulta que las NIF son, como decir, las leyes de la contabilidad. Hay una ley o una norma por cada cuenta, básicamente por cada cuenta contable. Entonces, si yo tengo la cuenta contable de inventarios, hay una norma contable que me explica cómo yo es que debo entender y registrar y expresar en estado financiero o poner en un estado financiero un inventario. Y ahí me habla del inventario de esto, el inventario de aquí, el inventario de allá, lo otro. Inclusive las normas a mí me dicen cuál es la forma en la que yo debo hacer un estado financiero. Las normas me dicen a mí cómo es que yo debo revelar la información para bancos, para los socios, para todo el mundo. Y las normas, esto es algo importantísimo. Ahí dice internacionales. Realmente sí son internacionales. Todas las empresas la usan. ¿Por qué? Imagínense que si nosotros somos dueños de Coca-Cola
y queremos compararnos contra Pepsi. Queremos agarrar estados financieros y resulta que la gente de Pepsi no usa las normas contables, las internacionales. Entonces va a ser financieramente muy difícil compararnos contra ellos porque ellos no usan una norma que es estándar, una norma internacional. Entonces las normas internacionales, por ahora lo que vamos a aprender es que son postulados básicos, son bastante grandes, que me dicen a mí cómo es que yo debo ejecutar la contabilidad, el registro contable y por supuesto cómo es que hago yo los estados financieros. Porque resulta que las normas internacionales me permiten a mí llevar a otro concepto de contabilidad que se llama la comparabilidad. Y la comparabilidad es decir, que si yo puedo comparar, por ejemplo, el año 2019 contra el 2018, el año 2020 contra el 2019, el mes de marzo contra el mes de febrero, la empresa X contra la empresa Y. ¿Ok? Aunque usen nombres algo diferentes, siempre va a ser estándar porque las normas me lo permiten. ¿Ok? Entonces, algunas características de la información financiera. Que la información financiera es confiable. ¿Por qué? Porque tiene que ser veraz, me tiene que reflejar lo que es representativa, me dice de lo que trata la empresa. Es objetiva. Yo no puedo llegar y decirle a una empresa, esto creo que es verdad, pero no estoy muy seguro. Hay que revisar las facturas a ver si es cierto. Eso es mentira. Hay que ser objetivos. Verificable. ¿Por qué verificable? Porque si yo voy, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene el Ministerio de Hacienda y me dice, Andy, enséñeme a ver si es cierto que usted tuvo 1 millón de colones en gastos? Yo tengo que ir y entregarle todos los respaldos contables que yo utilicé para llegar al número del gasto. Y suficiente, porque esta información tiene que ser capaz de ayudarme a tomar decisiones. ¿Ok? Después, además de eso, estos son otros principios. El principio de que la información sea oportuna, de la información relevante. O sea, yo no puedo poner en estados financieros información que no sea relevante, porque si no, entonces, ¿para qué lo estoy poniendo? Y además, que haya relación entre costo-beneficio, o sea, que yo pueda comparar y que yo pueda decir, esta empresa invirtió 10 y obtuvo nada más 5. Entonces, ¿cuál es el costo de invertir en esta empresa? Es muy bajo, de hecho es nulo, porque si yo invierto 10 y estoy obteniendo como ganancia 5, imagínense, la rentabilidad es negativa. Entonces el costo-beneficio es completamente bajo. En esta parte yo voy a ir un poquito más rápido porque es parte muy teórica, muy densa, que pues en otros cursos vamos a verlos más a detalle. Ahora, ¿cómo vemos a una cuenta bancaria, a una cuenta contable en una empresa? Las empresas utilizan algo que se llaman catálogos contables. Los catálogos contables son una lista de códigos de cuentas contables con las que se registra la contabilidad. Y acá vemos un ejemplo. El ejemplo de la caja chica. Esta es una cuenta contable, así se llama, caja chica. Y el numerito que lo acompaña es un código de identificación. Juntos se llama cuenta contable y están incorporadas dentro de un catálogo contable. Pero resulta que nosotros tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Las cuentas de activo son todas aquellas que tienen un saldo al debe. Entonces, por lo general, las cuentas que están en la parte del balance general, en la sección de activos, se tratan, ¿verdad? En donde yo coloco los saldos de las cuentas en el lado del debe. Entonces, esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la mayorización. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo trabajo en la contabilidad, voy a devolverme a la pizarra que tenía antes para explicárselos mucho más fácil. Esta pizarrita, vamos a ver aquí. Aquí tengo la pizarrita. Resulta que, me avisan si la pueden ver, por favor. Sí. Sí. Okay. Excelente. Sí. Entonces, resulta que la contabilidad tiene 3 cosas. Activos en balance general,
Entonces, los activos, vamos a ponerlo así. Existen dos tipos de cuentas contables. ¿Ok? Entonces, están las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales son todas aquellas que están en el balance general o de situación. Vamos a verlo así, balance de situación. Y las cuentas nominales son todas aquellas que están en el estado de resultados. Entonces, si usted me pregunta, profe, ¿y cómo hago yo para saber si esta cuenta es real o es cuenta nominal? Voy al estado financiero y busco, ¿está dentro del balance general o está dentro del estado de resultados? Y aquí lo puedo clasificar. Ahora, ¿cuáles son aquellas cuentas reales? Son todos los activos, los pasivos y patrimonio. Ahora bien, ¿cuáles son los activos? Los activos son todos aquellos que le pertenecen a la empresa y permiten crear actividad económica para obtener beneficios. Entonces, ¿cuáles son activos? Aquí podemos poner varios ejemplos. Algunos de ellos, los más comunes, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Los más comunes son el efectivo, el inventario, los vehículos, la maquinaria, los terrenos, edificios, licencias de software, cuentas por cobrar, inversiones, ¿qué más? ¿Qué más puede ser aquí? Bueno, aquí hay un montón de clasificaciones. ¿Por qué resulta que los activos me permiten a mí obtener beneficios? Porque, bueno, si yo vendo el inventario, obtengo efectivos. Si yo compro vehículos para distribuir mi inventario, entonces voy a hacer ventas. Si yo compro maquinaria para poder crear inventarios, entonces puedo generar activos. Si tengo terreno donde tengo la maquinaria, el inventario de los vehículos, igual que los edificios donde trabaja la gente, resulta que yo ocupo un sistema contable para poder trabajar, entonces tengo una licencia de software. Yo le vendo a clientes, pero les vendo a crédito, entonces tengo cuentas por cobrar que en algún momento se me convierten en efectivo. Tengo inversiones, que yo invierto en un certificado de depósito en un banco porque tengo exceso de efectivo. Entonces obtengo intereses. Esas cosas son activos. Ahora, ¿qué otras cosas son reales? Los pasivos. Resulta que los pasivos son todo lo que la empresa debe. ¿Y cuáles son los pasivos entonces? Son las cuentas por pagar, las cuentas y documentos por pagar, hipotecas, prendas, deudas a proveedores, ¿qué más? Deudas al Estado inclusive. ¿Ok? Entonces, si la empresa debe algo, aún así sean 100 colones, ya eso es un pasivo. ¿Qué otra cuenta real? El patrimonio. Entonces, ¿qué es un patrimonio? Es todo que es propiedad de los socios. ¿Y cuáles son las cuentas de patrimonio? Las acciones pueden ser comunes, ¿verdad? Los dividendos, la utilidad retenida, es decir, la utilidad que yo he tenido de los últimos años. ¿Qué más? Inclusive la pérdida y la ganancia son parte, hasta cierto nivel,
de la sección patrimonial, porque esto se transforma en utilidad retenida o en pérdida. ¿Ok? Los capitales, profe. Sí, las acciones comunes o el capital. Muy bien. Ajá. Vamos a ponerlo así para que no se nos confunda. El capital Ok. o las acciones comunes. También al patrimonio se le conoce como capital. Entonces, a veces es como un poco confuso. Ay, otra vez me pasó. Yo no sé qué pasa con esta pizarra. Está loca. Luego, resulta que ya hablamos de las cuentas reales. Ahora, las nominales. ¿Cuáles son? Todos los gastos y los ingresos. ¿Cuáles son los gastos? Existen gastos de salarios, de Publicidad. cargas sociales, publicidad, transportes, alimentación, capacitación, viáticos, ¿qué más? Sueldos, Sueldos o provisiones. salarios, Ajá. provisiones. A ver, realmente las provisiones son pasivos, o depende, pueden ser activos, pero vamos a dejarlo ahí. Ok. Lo que pasa es que cuando ya dejan de ser provisiones se convierten en gastos, entonces se convierte en un gasto Ajá. corriente. ¿Qué más? Vamos a ver. Patentes para algunos negocios. Sí, Pues, los gastos de ese tipo también, ajá. gastos legales, los gastos de papelería. Hay muchos tipos de gastos, ¿ok? Y luego están los ingresos, que a grandes rasgos existen los ingresos por servicios y los ingresos por venta de productos. Entonces, si hablamos de servicios, servicios contables, financieros, legales, de software, asesoría, consultoría, de limpieza, de publicidad, de mercadeo. ¿Ok? Va a depender de a lo que yo me dedique. Pero si yo vendo, por ejemplo, si yo soy Walmart, Walmart no vende servicios, Walmart vende artículos, productos. Entonces, ingreso por la venta de todos los productos que tiene. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de cuenta y resulta, vamos a poner por acá, que, vamos a ponerlo aquí, que las cuentas reales tienen vamos a hacerlo más grande, digamos, mejor dicho, entre las cuentas reales, los activos tienen saldo deudor. Quiere decir que van al debe. ¿Ok? Luego, los pasivos y patrimonio tienen saldo acreedor. Quiere decir que van al haber. Entonces, ¿qué es esto del debe y el haber y qué tanta cosa? Resulta, vamos a hacer la otra acá, en naranja aquí. Que entre las cuentas nominales, los gastos tienen saldo deudor, la misma historia. Y los ingresos tienen saldo acreedor. Entonces, cuando nosotros hablamos de contabilidad, tenemos algo que se llama la cuenta T, la famosa cuenta T. Entonces, me dice que todos mis activos, ¿verdad? Aquí, vamos a ver si lo logro escribir. ¿Verdad? Que todos mis activos suman al debe, este es el debe, y este es el haber. Entonces, si yo tengo una cuenta de bancos, suma al debe. Si yo tengo una cuenta de efectivo, también.
contrario con los pasivos. Resulta que el pasivo más bien es acá. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Vamos a hacerlo aquí. Que los activos y los gastos tienen saldo deudor y suman al debe. Y los pasivos, patrimonio y los ingresos, aquí, y los ingresos, denme un segundo, por favor. Y los ingresos tienen saldo acreedor y suman al haber. Esto es algo muy importante para el tema de los asientos. ¿Ok? Entonces, vamos a programar una tutoría para la próxima semana en donde vamos a hablar con más detalle cómo se hace el asiento con base en esto que está aquí, para que no se preocupen. Entonces, ¿qué resumimos de todo esto? Que si estos suman al debe y estos suman al haber, vamos a crear algo que se llama la ecuación contable. Y resulta que la ecuación contable es activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es que yo sumo esto con esto si en estos lados suma? Bueno, si yo tengo acá una letra T, digamos, la T contable, yo tengo de este lado a todos mis activos y de este lado tengo a todos mis pasivos y patrimonio. Y como pueden ver, acá, si los activos suman al debe, y este es el debe, y si los pasivos y patrimonio y los ingresos suman al haber, aquí está. Entonces, vamos a ponerle acá. Ok. Para que no se nos pierdan. Entonces, en el debe y en el haber, todos los activos, y en el haber están todos los gastos. Si yo sumo mis activos y luego sumo mis pasivos y mis patrimonios, me tiene que dar igual. Y esto es algo a lo que le decimos la ecuación contable. Y lo que en contabilidad, cuando hacemos cierres contables, le llamamos sumas iguales. Acá lo vamos a poner aquí arriba. Sumas iguales. ¿Ok? Porque lo que suma al debe suma exactamente al haber. Entonces, para hacer un cierre de este tema, sabemos que la contabilidad permite registrar cronológicamente. Sabemos que la contabilidad... denme un segundo, chicos, por favor. Entonces, sabemos que la contabilidad nos permite registrar en el orden cronológico los activos, los pasivos, el patrimonio, los gastos y los ingresos. Y que se tienen que clasificar correctamente. ¿Y cómo los clasificamos? Ya sea en el debe o en el haber. ¿Para qué? Para que yo haga algo que se llama un asiento contable. Y que con base en el asiento contable, yo voy a obtener algo que se llama ya todo lo que es el ciclo contable. Entonces, el paso 1 son la clasificación, como lo vimos al inicio. Luego tenemos el registro de los asientos. Y después viene lo que mencionaban por ahí, hacer una comprobación. Para hacer una comprobación hay que hacer un paso que vamos a aprender en la próxima tutoría, que es la mayorización.
todavía no estamos cerca del balance general, porque después de la comprobación vienen otros pasos que son ajustes, luego viene otra comprobación pero ajustada, luego viene el estado de resultados y luego viene el balance general. Por ahora nos vamos a quedar estudiando durante esta semana la parte de la clasificación y el registro contable de los asientos. En el campus virtual ustedes van a encontrar un espacio en donde van a ver los, vamos a ver, por aquí estaba, dentro del tema 1. Ok, les voy a compartir acá el campus para que podamos ver esto rápidamente. En esta parte, ustedes van a poder encontrar algunos videos. Estos videos, de hecho, los hice yo, donde explico las cuentas contables, la ley de la partida doble, es decir, que siempre que hay un débito hay un crédito, como vemos ahora con las letras T, la mayorización y la comprobación, y aquí hay un video que se grabó anteriormente por otra profesora para que lo tomen también de referencia. Entonces, con base en lo que ustedes van a estudiar acá hasta esta parte de la partida doble, van a tratar de empezar a hacer el ejercicio de los asientos. Pero en la siguiente tutoría, yo se las voy a programar de igual forma, se las voy a colocar acá abajo para que ustedes puedan verlo. En la siguiente tutoría vamos a explicar paso a paso cómo se hace el asiento contable para que ustedes no tengan ninguna duda. No lo quiero abordar en esta tutoría porque el asiento contable probablemente genere muchas dudas y quiero que hagamos un ejercicio acá a través de la tutoría para que vayamos abordando de una vez cada una de las dudas. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna consulta, algo que quieran abordar? No sé si quedó bastante claro, cómo les gustó que vayamos anotando todo, que yo vaya haciendo todos los ejercicios en la pizarra, ¿qué les pareció esa dinámica? Bastante bien. Luego, profe, una pregunta. La videotutoría, ¿dónde, digamos, esta que usted está grabando, dónde, en qué parte estaría? Sí, yo la voy a colocar en el campus virtual. Voy a volver a compartir para que vean dónde. Dentro del campus, bueno, ustedes acá van a ir viendo conforme vamos avanzando, se les va a ir habilitando el espacio. Y acá ven las instrucciones de la semana, acá ven los recursos con los que ustedes van a ir estudiando poco a poco, acá ven las tareas y acá, en este momento, ustedes no lo pueden ver. ¿Ve? Que aquí no lo pueden ver. Si ustedes entran al espacio, ustedes no lo pueden ver, pero yo aquí les voy a habilitar esta tutoría que está quedando grabada. Lo más probable es que hoy en la medianoche ya les haya quedado aquí porque como ya llevamos más de una hora va a durar un poco grabándose. Entonces, probablemente para mañana ya ustedes la van a ver acá lista, en esta parte de acá. Cuando ustedes Y tienen, sí, adelante. disculpe, ¿y no tendría que poner ningún correo electrónico que me llevo Frankfurt ni nada de eso? Nada más ingreso, Sí. pongo ahí y listo. Si ya ustedes anteriormente han ingresado, no les va a pedir nada, pero si ustedes ingresan por primera vez, van a poner el correo electrónico que ustedes recibieron de Frankfurt, que por lo general sus correos electrónicos son la cédula y siempre es @frankfurtacademy.org. Es importante que utilicen este correo también para que ustedes puedan ingresar a Teams y ahí van a ver la tutoría grabada también. La van a encontrar en Teams y la van a encontrar en el campus. Entonces, si cuando ustedes quieren ver la tutoría grabada, les pide un usuario, les pide identificarse, tienen que utilizar las credenciales que recibieron por correo electrónico. Si tienen alguna duda o no les sirve la clave, cosas así, en este momento en el chat, les voy a colocar un correo. Y pueden escribirle a él y él les va a ayudar con todos los accesos, si tuvieran alguna duda.
por lo general no deberían de tener ningún problema. Si ustedes usaron las credenciales para ingresar a la tutoría de hoy, son las mismas que van a utilizar para ingresar en el campus virtual para ver la tutoría. Bueno, yo el único problema es que no puedo meterme a la plataforma de Kaisala. De Kaisala, que es ok, sí. Ajá. ¿Descargaste la aplicación? Sí, la descargué, pero pongo el link que me sale, que me dieron, pero me dice que fui eliminado. Ah, ok, sí. Entonces, hagamos esto. Yo voy a pedirle a Kevin, que es el muchacho de la parte de tecnología, que nos ayude y que te vuelva a meter. Ok, gracias. ¿Ya qué? De acuerdo, con mucho gusto. Los demás chicos, Ana, Alison, Héctor, ¿tienen alguna duda? ¿Qué les pareció? Y muy bien, profe. No, profe, yo de mi Está parte genial. todo bien. Me gusta mucho eso que usted lo vaya explicando en una pizarra. Ok, súper bien. Entonces, les voy a dejar programar la tutoría. Igual, yo les voy a avisar por Kaisala y también les voy a avisar por el correo interno del campus el día y la hora para que ojalá nos conectemos todos. Vayan tratando de avanzar con la tarea y en la siguiente tutoría nosotros vamos a revisar bien, eh, aspectos clave de cómo hacer un asiento. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, les agradezco mucho el espacio que se hayan quedado. Demoramos un poquito más en la tutoría. Bueno, esperemos que les haya gustado mucho y que haya sido de utilidad para que puedan aprender un poco más sobre los procesos contables. Y más adelante vamos a entrar más en la práctica. Hoy hablamos mucho de teoría, pero mañana, en la siguiente semana vamos a hablar más de la práctica. Espero que les guste mucho y que les haya gustado. Por favor, estén pendientes de revisar el campus virtual siempre en caso de que yo les coloque cosas nuevas. Y apenas yo les coloque la tutoría, ustedes pueden, por favor, entrar y revisar. Y si tienen problemas de acceso, pueden escribir al correo que les puse acá en el chat para que puedan solicitar apoyo tecnológico. Y si tienen dudas, también me pueden escribir por el grupo de la comunidad de Kaisala. Ok, con esa aplicación, profe, algo ¿Sí? raro es, bueno, yo le instalé en el teléfono Ujú. porque asumo, ¿verdad?, que le crea un acceso directo a Kaisala. Sí, con solo que descargues la aplicación, ya tienes, es como descargar WhatsApp, solo que se Ajá, llama Kaisala. Ahora, para ingresar al grupo de nosotros, el de Conta 1, yo les compartí el enlace por correo, en el correo sí, del campus. Si sí, le lo das, único que a mí no me deja como, bueno, en el teléfono no me deja, yo siempre tengo que ir, bueno, la manejo en la compu, pero siempre tengo que ir al correo donde me llegó el link y abrirlo desde ahí, comunidad Kaisala. Entonces desde ahí sí pongo mi Dimex en todo caso, mi contraseña, y de ahí es donde accedo, pero en el teléfono no he podido hasta el momento hacerla funcionar. ok, le puedes igual escribir acá el Ok. correo de KFONSECAL y él te puede ayudar. Ah, ok, está bien, profe. Ujú. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces vamos a detener la grabación en este momento